Hola, continuamos con el desarrollo del tema 13 de la unidad 4 de genética de agronomía. Vamos a continuar con la parte de selección natural y microevolución, recordando que la microevolución es la evolución dentro de una especie o dentro de un linaje. Cuando hablamos de especiación, si el objetivo es conocer los resultados de procesos evolutivos a nivel de infraespecífico, o sea, dentro de una especie, se denomina microevolución. Y si vamos a tener el objetivo de definir los principales tipos de formación de nuevas especies, hablamos de macroevolución. El objetivo principal de esto es integrar todo lo que hemos visto de genética para agronomía en la evolución. Ya hablamos en el video anterior de la teoría sintética de la evolución, donde la mutación y la recombinación son los materiales que van a servir para la evolución desde el punto de vista genético, y la selección natural va a modelar los genotipos y los acervos genéticos para lograr el óptimo de la población en un determinado ambiente. Y esos genotipos, ese conjunto de genotipos coherentes, ese conjunto de genotipos promedio que hablábamos en una población, se mantienen gracias a mecanismos de aislamiento reproductor que vamos a ver en los próximos videos. Dentro de evolución vamos a considerar distintos niveles, que ya estuvimos hablando de poblaciones locales. Y cuando hablemos de microevolución vamos a hablar de razas, subespecies, semiespecies, hasta llegar a la formación de especies cuando trabajemos con macroevolución. Como dijimos, tenemos dos dimensiones bien marcadas. Dentro del linaje, o sea, dentro de una especie a nivel infraespecífico, vamos a trabajar con poblaciones, razas, subespecies y semiespecies. Y cuando hablemos de diversificación en dos o más linajes, o sea, dos o más especies diferentes, estaremos hablando de macroevolución. El primer requerimiento para la existencia de evolución, ya sea dentro de la especie o la formación de nuevas especies, es que existan variantes genéticas. Los cambios que pueden ocurrir en las frecuencias alélicas, los cambios cromosómicos y los mecanismos de aislamiento reproductor van a lograr que esas variantes genéticas en determinados ambientes estén expuestos a los distintos tipos de selección natural que estuvimos viendo en el video anterior. Recordemos el concepto biológico de especie, que son grupos de poblaciones cuyos individuos se cruzan entre sí y están reproductivamente aislados de otros grupos. Por lo tanto, cada especie es una unidad evolutiva en sí misma. El maíz con el trigo no se van a cruzar, pero el maíz con el maíz sí. Vamos a tener mecanismos de aislamiento que impidan el cruce entre especies, pero que permitan el cruzamiento entre individuos de la misma especie. Esos individuos que pertenecen a una especie en particular van a compartir un acervo de genes en común que va a ser diferente al acervo génico de otras especies. Por lo tanto, cada especie, debido a los mecanismos de aislamiento reproductor, va a desarrollar su acervo génico de manera independiente. Cuando hablamos, metámonos en nivel infraespecífico, a nivel de microevolución, vamos a ir viendo los distintos tipos de reproducción. En el caso de los clones, ¿sí?, se reproducen de manera asexual. Entonces esa reproducción asexual origina clones, o sea, individuos con genotipos idénticos. Por lo tanto, como ya vimos en genética cuantitativa, la selección dentro de un clon no tiene efecto ni sentido, ¿sí?, porque todos los individuos de un mismo clon tienen el mismo genotipo. Entonces la selección natural va a actuar entre clones, va a incrementar la frecuencia de los clones mejor adaptados y va a disminuir o eliminar aquellos clones que no estén adaptados al ambiente en el cual están viviendo.
En el caso de las plantas autógamas, o sea, las plantas que se autopolinizan, esa autopolinización da lugar a líneas puras. Entonces, de la misma manera que vimos con los clones, los individuos de una línea pura son genéticamente idénticos. Por lo tanto, la selección dentro de una línea pura tampoco tiene sentido, tal cual vimos en el experimento de Johansen. La selección, por lo tanto, la selección natural va a actuar entre líneas puras, aumentando la frecuencia de las líneas que estén mejor adaptadas al ambiente donde están viviendo y disminuyendo o eliminando aquellas líneas que no estén adaptadas al ambiente en el que viven. ¿Cómo se genera la variabilidad genética entonces en los clones o en las líneas puras o en las autógamas? Por mutaciones espontáneas, que es la principal fuente de generación de variabilidad. Sin embargo, naturalmente suelen ocurrir algunos cruzamientos que producen una descendencia híbrida. Esos pocos descendientes híbridos en las plantas autógamas y a veces en algunos clones que pueden llegar a dar alguna reproducción sexual, dan lugar a la segregación y recomendación mendeliana y por lo tanto va a originar enjambres de clones o de líneas puras nuevas, que van a estar sujetas a la selección natural. Entonces la selección natural, a partir de esos enjambres de clones o de líneas puras nuevas, va a elegir y va a propagar, va a darle mayor frecuencia a aquellas líneas puras que tengan mayor eficacia biológica en cada uno de los ambientes en que crezcan esas poblaciones. En el caso de las plantas alógamas y los animales que tienen fecundación cruzada, es la forma predominante de reproducción sexual en los animales y en las plantas. Cada especie de reproducción sexual constituye una comunidad reproductora que va a compartir su conjunto común de genes. Entonces, cada especie va a ser un grupo de poblaciones mendelianas que van a estar interconectadas mediante un flujo génico, que puede ser constante o puede ser ocasional. Por lo tanto, si pertenecen a la misma especie, no van a estar aisladas reproductivamente. Esta especie va a estar aislada de otra, pero las poblaciones de una misma especie pueden reproducirse entre sí, pueden tener un flujo entre las poblaciones de la misma especie. Las razas microgeográficas, entonces, ya metiéndonos en la clasificación de la microevolución, son poblaciones mendelianas o, en el caso de las autógamas y los clones, conjunto de clones o líneas puras, que habitan distintos territorios del área de distribución de una especie que sea politípica. O sea que cada raza microgeográfica va a diferir solamente en la frecuencia de algunos alelos o de algunos ordenamientos cromosómicos de su conjunto común de genes, de su acervo génico. O sea, las razas se diferencian solamente en frecuencia de alelos u ordenamientos cromosómicos. Acá tenemos un ejemplo, la avena barbata. Se muestra ahora en este caso en 7 localidades a diferentes alturas en una sierra. La mayor distancia entre las dos poblaciones más alejadas fue alrededor de 200 metros entre la parte húmeda baja de la sierra y la parte alta. Y que se observó simplemente que cada una de esas colecciones en lo que diferían era la frecuencia de los alelos de 6 loci, simplemente. Las diferencias entonces eran producidas por selección natural como respuesta a cada uno de esos microambientes. Eso se denominan microrazas geográficas o razas microgeográficas. Las inversiones en los insectos, como hemos visto ya algunos ejercicios cuando desarrollamos el tema 10, dan lugar a claros ejemplos de razas microgeográficas. Aquí tenemos un ejemplo de 3 inversiones que están con distinto colorcito en el gráfico, ¿sí? Lo que están con color blanco pertenecen al arreglo AR, en azul está el arreglo estándar, en negro
esta otra inversión que se denomina SH, y se muestrearon poblaciones a distintas altitudes, desde 0 hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se observa que en cada uno de esos muestreos están presentes los tres arreglos, las tres inversiones. Sin embargo, a medida que aumenta la altitud, se hace mucho más frecuente la inversión AR, y a medida que disminuimos la altitud, se hace mucho más frecuente el arreglo estándar. O sea que cada una de estas poblaciones difieren en las frecuencias de las inversiones, simplemente. Frecuencia relativa de esas tres inversiones. Se observan, en este caso, gradientes, se denominan gradientes geográficos, clinas de frecuencias cromosómicas que están inducidos por la selección natural como respuesta a ambientes distintos dado por la distinta altitud. Entonces, ¿podemos definir razas? ¿Cuántas razas podemos definir? ¿Cómo las podemos definir? ¿Hay algún ordenamiento, alguna inversión de esta que sea exclusivo de una altitud? No. Entonces, poner límites es un problema que se desarrolla simplemente por pura conveniencia de diferenciar grupos por frecuencia de ordenamiento de acuerdo a la altitud. Cuando pasamos a un nivel superior, cuando empezamos a hablar de razas geográficas o subespecies, también tenemos que tener en cuenta que no hay una diferencia precisa hasta cuándo decimos que es micro o hasta cuándo pasamos a macro geográfico. Existen, por supuesto, todo tipo de graduación. Hay una continuidad entre unas y otras. A menudo las razas geográficas son fenotípicamente más distinguibles y los taxónomos, sin utilizar la genética, pueden describirla y nominarlas con nombres distintos en latín. O sea que una raza que ha sido descrita y nominada con un nombre diferente en latín se denomina subespecie. Entonces el número de razas que se pueden diferenciar en una especie que sea politípica es simplemente arbitrario. Cada investigador va a definir en función de las diferencias morfológicas o taxonómicas que logre encontrar. Entonces, las diferencias son simplemente desde el punto de vista cuantitativas y cada uno de esos grupos raciales van a diferir en frecuencia relativa de las mismas variantes genéticas, o sea, van a tener diferentes frecuencias alélicas. Aquí tenemos un ejemplo en con Drosophila de 5 inversiones del cromosoma 3, donde se muestrearon poblaciones en distintos estados. En este caso el ensayo se hizo en Estados Unidos y se observó que a lo largo de un gradiente desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico se observaron diferentes frecuencias de los distintos arreglos. En este caso eran 5 inversiones. La mayoría estaban presentes en todas las poblaciones, algunos con una mayor frecuencia hacia el Pacífico y otros con una mayor frecuencia hacia el Atlántico. Sin embargo, no significa que sean 5 razas distintas o que haya una raza diferente para cada uno de los estados, sino que cada uno de ellos difiere en la frecuencia de un tipo de arreglo. Ese tipo de arreglo ha sido favorecido por la selección natural en ese ambiente y los otros han sido desfavorecidos, simplemente. Entonces es una cuestión de conveniencia del investigador diferenciar el número de razas. Si los límites geográficos son graduales, toda división resulta arbitraria. La división solamente es posible cuando existen límites realmente precisos. Entonces, aunque una especie que tenga fecundación cruzada se subdivida en subespecies, en ninguna de esas subespecies va a haber dos individuos que sean idénticos ni fenotípica ni genéticamente, o sea que va a haber variación dentro de las subespecies. Entonces, como regla general, en la zona limítrofe de dos subespecies que podemos distinguir, sin duda vamos a encontrar poblaciones
que se denominan poblaciones de transición entre esas subespecies. Esas zonas limítrofes pueden estar más o menos localizadas, pueden ser más o menos amplias, y dependiendo si esa zona límite va a coincidir con una barrera de tipo topográfica o climática. Las islas suelen ser buenos ejemplos, ¿no? Y suelen constituir límites precisos entre diferentes subespecies. Aquí tenemos un ejemplo de las Islas Salomón con esta ave que se denomina papamoscas dorado, que hay diferentes tipos de plumaje en función de la isla a la cual se haga el muestreo o se haga la observación. Simplemente esos plumajes son frecuencias de diferentes alelos que se han desarrollado, han evolucionado de una manera particular en cada una de las islas. Las islas tienen límites precisos entre ellas, ¿no? Entonces pueden diferenciar subespecies para esta especie de ave, ¿no? Entonces, en resumen, el concepto de raza, subespecie, no se refiere ni a individuos ni a genotipos individuales, ¿sí? Solamente se refiere a poblaciones mendelianas que habitan en diferentes áreas de distribución de una especie que es politípica, ¿no? Las diferencias raciales entonces pueden ser mayores o menores, más grandes o más pequeñas, y hay poblaciones que difieren en la frecuencia de unos pocos genes a otras poblaciones que difieren en variantes cromosómicas que se hallan en proceso de especiación incipiente. El hombre es un caso que ha sido estudiado desde la antigüedad. Somos una especie politípica. Las diferentes poblaciones humanas eran originalmente alopátricas, con la separación geográfica limitaba las oportunidades de apareamiento, ¿sí? Entonces favoreció eso la divergencia genética. Con el desarrollo de las culturas y los viajes, esas diferencias iniciales se hicieron simpátricas, empezaron a convergir, a realizar apareamientos entre individuos de diferentes zonas, de diferentes lugares. Entonces, lo que en un principio eran diferencias, era divergencia genética, en este momento se ha convertido en una convergencia. Por lo tanto, las razas humanas, entre comillas, en realidad no existen. Algunos especulaban que en algún pasado existían razas puras, pero la hibridación lo habría mezclado todo. Y hay muchos antropólogos y biólogos clásicos que adhieren al pensamiento tipológico. O sea que todos los individuos de una raza o especie deben pertenecer o estar de acuerdo a un tipo racial. Las desviaciones a esos tipos raciales para ellos serían desviaciones accidentales o inclusive en algunos casos patológicas. Bueno, como ya conocemos, la genética de poblaciones describe claramente las poblaciones humanas según frecuencias alélicas del conjunto común de genes, y gracias a los estudios de genética de poblaciones se demostró que la variación genética dentro de lo que denominamos razas humanas, de vuelta entre comillas, entonces la variación genética dentro es muy superior a la variación genética entre, demostrando que es muy erróneo diferenciar razas en el género humano. Por lo tanto, no se pueden diferenciar las razas, no son individuos ni tipos, simplemente hay poblaciones genéticamente diferentes porque tienen frecuencias alélicas distintas en este conjunto común de genes que compartimos todos los humanos. Bueno, continuamos en el próximo video hablando de macroevolución.